La herencia de clases es otro de los conceptos clave en programación orientada a objetos que nos permite reutilizar las clases sin tener que reescribirlas desde cero. Su comprensión es fundamental para dominar la programación orientada a objetos y el primer elemento que debemos entender es el de clase derivada o subclase. El modo más natural de explicar las herencias es por analogía con el reino animal. Aquí vemos un ejemplo simplificado de la clasificación de los mamíferos. Lo que significa este diagrama es que tanto los perros como los gatos, los caballos y los humanos son todos mamíferos. Es decir, que comparten algunas características comunes, mientras que son muy diferentes en otros aspectos. Cada uno camina de un modo diferente o su modo de comunicarse también es distinto. ¿Qué pasaría si tuviéramos que codificar criaturas? Podríamos programar las funcionalidades comunes una vez, pongamos por ejemplo la de respirar. Todos los mamíferos tenemos el mismo sistema respiratorio y luego podríamos implementar el código para las diferentes partes, específicamente para cada una de las clases, para perros, gatos, caballos o humanos. Las que decíamos, por ejemplo, caminar o comunicarse. Un ejemplo de la conversión del diagrama en un código con herencias podría ser este, un poco extenso, pero que nos permite explicar todo lo fundamental relacionado con herencias en programación orientada a objetos. En el código, para empezar, tenemos una clase llamada mamífero, aunque luego diga mamífero al hablar, no olvides que ya dijimos muchas veces que nunca debemos usar tildes en nombres de partes del código, sea la que sea, variables, clases, funciones, etc. Nunca usar tildes. Mamífero es la clase que podemos denominar padre y posteriormente tendremos tres clases: perro, gato y humano. Las tres clases derivadas o subclases de mamífero. Esto nos permite ver, para empezar, la sintaxis de herencias, cómo hacemos que una clase sea subclase de otra. Aquí lo vemos para humano, pero es lo mismo, aquí lo podemos ver para gato y lo mismo también para perro. Empezamos creando la nueva clase a la que damos un nombre y después usamos dos puntos, que es lo que significa que esta clase que estamos creando hereda o es y a continuación el nombre de la clase padre o base precedido de public. La clase a la izquierda de los dos puntos es la nueva clase derivada o subclase y la clase a la derecha de los dos puntos es la clase base o padre. La clave de las herencias es que las clases derivadas pueden utilizar todos los datos miembro y funciones miembro de la clase padre y luego pueden extenderse con otras funcionalidades. Por ejemplo, como decíamos, todos los mamíferos comparten el modo de respirar, así que en este programa hemos creado dentro de la clase mamíferos una función respirar que heredan todas sus subclases. Las clases gato, perro y humano cuentan con esta capacidad de respirar solo por ser derivadas de la clase mamífero, como indicamos aquí, sin tener que añadir nada más. Es un buen ejemplo de cómo las herencias reducen la necesidad de replicar código. Si no fuera por la herencia, tendríamos que crear la función respirar en cada una de las clases derivadas. Aquí vemos cómo las tres clases derivadas llaman a la función respirar, aunque en el código específico de su clase no existe esta función. La heredan exactamente igual que está en la clase padre. Contando con esa herencia, las clases luego evolucionan por su cuenta, pudiendo crear sus propias funciones o modificando las que heredan, como veremos. Aquí en humano vemos que la clase tiene una función escribir que no pueden utilizar ni gatos ni perros. Si quisiéramos utilizar gato.escribir tendríamos un error de compilación, a no ser que creáramos una función escribir dentro de la clase gato o, ya sabemos, dentro de la clase mamífero, que entonces heredarían todas sus clases derivadas, como ocurre con la función hablar, que veremos pronto. La herencia se suele decir que es una relación is-a en inglés, es un en castellano. Cuando una clase, por ejemplo, humano, hereda de la clase mamífero, se dice que un humano es un mamífero, lo que significa que un humano hereda todos los rasgos que tiene un mamífero. En el próximo vídeo tutorial seguimos analizando este código para profundizar en las herencias.